Hoy empezamos el módulo 3, a cargo de la doctora Florencia Carolina Salort, médica ginecóloga, sexóloga clínica, máster en neurociencias y diplomada en periodismo científico, Argentina. Bueno, hola a todas y todos, ¿cómo les va? Para mí es un enorme placer estar acá en este curso de Claira. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la evaluación de la satisfacción de la paciente con su opción anticonceptiva. Esto es súper importante, pero primero me quiero presentar. Yo soy la doctora Florencia Carolina Salort, soy de Argentina, soy ginecóloga, soy sexóloga, trabajo en un gran hospital en Buenos Aires, el Hospital Italiano, soy máster en neurociencias y bueno, a mí me gusta mucho este tema de hablar en forma sencilla, que todo el mundo entienda, porque es muy importante saber qué les pasa a las mujeres cuando tomamos anticonceptivos, que nos tenemos que sentir seguras, nos tenemos que sentir felices, nos tienen que dar seguridad, satisfacción, lo tenemos que aceptar, o sea, el anticonceptivo se tiene que adaptar a nosotras, a nuestras necesidades. Por otro lado, bueno, obviamente yo cobro una remuneración por esta charla, pero todo lo que aquí está vertido tiene que ver con mi supervisación y realmente es lo que yo pienso y lo que quería mostrarles. Por otra parte, bueno, vamos a ver un poco en qué nos vamos a basar en todo el contenido de nuestra charla de hoy. Bueno, una tiene que ver con esto de evaluar la satisfacción de la persona que utiliza los anticonceptivos, si está contenta, si tiene diferentes efectos adversos, si cuánto se olvida, si tiene ganas de cambiar, si tiene dolores pelvianos. Bueno, un poquitito vamos a recorrer qué les pasa mayormente a las mujeres por lo cual no se sienten cómodas con un anticonceptivo y quieren cambiarlo. Por otra parte, vamos a ver que Claira, este sistema dinámico, tiene mayores tasas de continuidad y satisfacción. Vamos a ver la reducción del sangrado menstrual abundante. Saben que es un problema muy importante en más del 12% de las mujeres que lo padecen. Y también el tema de que les duele la cabeza, que tienen dolores en el momento de la menstruación, que realmente son muy molestos y dificultan la calidad de vida. Y por otra parte es algo que nos interesa muchísimo, y a mí como sexóloga lo veo todo el tiempo en el consultorio, que tiene que ver con la baja libido sexual, o que de repente toman una pastilla y sienten y dicen, oh, no, desde que la tomo no me va bien, no tengo deseo, me bajó la libido, me siento seca. Bueno, vamos a recorrer todo este camino juntos. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la satisfacción de la usuaria. Y lo más importante es plantearnos realmente que el anticonceptivo es algo que no es una medicación más, es una elección de la mujer que dice, bueno, yo me quiero cuidar, yo no quiero quedar embarazada y necesito que el método que me acompañe sea algo efectivo para mí y me dé tranquilidad, principalmente, y por supuesto me dé seguridad con respecto a mis síntomas. Entonces, vamos a evaluar punto por punto. Tranquilidad, porque obviamente no puedo tener satisfacción sexual, ni placer, ni cuidarme, si no estoy tranquila de lo que estoy tomando o el método anticonceptivo que estoy eligiendo me va a prevenir el embarazo, ¿sí? Confianza, porque necesito saber fehacientemente que si yo lo tomo esto va a funcionar, ¿sí? La aceptación, que yo tenga una aceptación por el modo que yo elijo cuidarme. Por ejemplo, si yo tomo pastillas anticonceptivas, tengo que saber que me las tengo que acordar siempre, que no tengo que tener olvidos, que es el próximo punto, porque ustedes saben que si una persona tiene olvidos, realmente ahí disminuye muchísimo el efecto anticonceptivo, porque para recordar, los anticonceptivos orales lo que tienen es un efecto anovulatorio. Esto significa que no ovulamos cuando los tomamos y por supuesto si no ovulamos no vamos a poder quedar embarazadas. Así que los olvidos son muy importantes de tener en cuenta. Obviamente la mayor adherencia, y la adherencia al método, ¿qué significa? Es que yo voy a seguir tomándolo porque me siento bien, porque siento que no tengo efectos adversos, porque siento que no me preocupa el tema de los olvidos, porque es algo que yo elijo y por mi personalidad. Viste que hay muchos pacientes que tienen una personalidad que no van para tomar pastillas, porque se olvidan, porque cambian, lo tienen en la cartera, cambian de cartera y no se acuerdan de cambiarlas, o por ahí les cuesta tragar una pastilla. Entonces, la adherencia tiene que ver mucho con que yo me sienta cómoda con el método bajo toda circunstancia. La satisfacción es esto, es sentirme
que esto de que elijo me va bien y no me trae mayor conflicto, y menor tasa de abandono, porque realmente si a mí me tiene sangrado, si me duele la cabeza, si tengo otro tipo de síntoma gastrointestinal, si tengo dolores, y la verdad que no me voy a sentir muy cómoda. Y por supuesto mayor eficacia, sabemos que tiene una eficacia comprobada mayor del 99%, ¿sí? Al año, ¿sí? O sea, menos de cada una mujer en 100 años en un año de uso, menos de una persona en 100 mujeres va a quedar embarazada utilizando perfectamente el método. Así que imagínense todas las cosas que tiene que cumplir un muy buen anticonceptivo para cada mujer. Entonces, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo mejoro la adherencia, la tolerabilidad? O sea, que yo la tome y me vaya bien, no tenga síntomas y que tenga una aceptación en esta anticoncepción hormonal que estoy tomando. Bueno, ustedes saben que al principio se inventó la píldora con el etilil estradiol. Hace muchos años, en la década del 50, empezábamos con una pastilla que tenía 50 microgramos de etilil estradiol, y hoy estamos hablando de pastillas que tienen de 15 a 20 microgramos y que alcanzan a inhibir la ovulación. Por otra parte, hay unos progestágenos, porque siempre cuando damos estrógenos lo tenemos que acompañar de un progestágeno, por el tema de que ustedes saben que la capa intraútero, que se llama endometrio, tenemos que evitar obviamente un crecimiento que se llama hiperplasia para evitar problemas, ¿sí? Entonces siempre tenemos que acompañarlo de un progestágeno. Y obviamente van saliendo progestágenos cada vez más modernos, y en este caso el Dinogest es el que nos trae acá con Clayra. Es un progestágeno realmente moderno que tiene muchísima mejor digamos, aceptabilidad que los otros, y ahora vamos a ver por qué. Obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, dijimos, bueno, che, ¿por qué un etilil estradiol, que es un estrógeno sintético, cuando por ahí podemos usar un valerato de estradiol, que es un estrógeno mucho más natural, que se adapte mucho mejor a nosotras? Entonces empezaron a pensar en su reemplazo, y después un desarrollo de anticonceptivos orales basados en estradiol, y un estrógeno que obviamente tiene mucho que ver con nosotras, que es lo que nosotras producimos en nuestro hogar. Entonces, la pregunta en el consultorio, que todo el tiempo me pasa a mí en el consultorio, tiene que ver con la insatisfacción oculta de la usuaria. Entonces, cuando damos un anticonceptivo, yo siempre la cito a los 2 meses, ¿sí? Que vengan y digo, bueno, te lo doy y vos me contás varias cosas. Por ejemplo, fíjate si tu periodo, o sea, tu menstruación, dejó de ser tan dolorosa, ¿sí? Si duele menos, no cambió, duele más. Si de repente vos sentiste que redujo ese fluido menstrual, o si realmente tenés mucho sangrado o tenés goteo en el medio. Y aparte, si ese goteo en el medio afecta tu calidad de vida, porque hay gente que, por ejemplo, no le importa, pero realmente hay mujeres que les importa y mucho estar todo el tiempo sangrando. Y ojo, porque hay mujeres que necesitan sangrar todos los meses porque necesitan ver que realmente, o comprobar que o no están embarazadas, o estar tranquilas de que realmente la pastilla está funcionando bien. Y después, otra de las cosas que muchas veces sucede es que en el periodo placebo, que es cuando tomamos o las pastillas inactivas o ese periodo de una semana sin anticonceptivos, las mujeres notan que aumentan los dolores de cabeza, que aumenta la angustia, los trastornos de ánimo, ¿sí? Los dolores pelvianos, porque en ese momento que se está sangrando no se está tomando ningún tipo de anticonceptivo, como que hay anticonceptivos que tienen 7 placebos y por ahí ese periodo resulta que es muy largo. Y después sí experimentan como, bueno, a ver, ¿tenés repercusión en tu vida sexual? ¿Te sentís como más seca, con menos deseo? ¿No te interesa mucho tener relaciones sexuales? ¿Tenés como más conflictos de pareja? Y obviamente hay mucha gente que en la etapa placebo, remedando también un síndrome premenstrual, les pasa que se bajonean, están como más irascibles, contestan mal, tienen más peleas, y como que se van dando cuenta de esto, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que plantear como profesionales de la salud, ¿sí?, es ¿qué podemos hacer con esos pacientes con otro régimen de pastillas para que les vaya mejor? Y acá viene el tema de Clayra, en cómo hizo trabajos científicos donde muestra mejores tasas de continuidad y satisfacción de las usuarias. Y acá viene el estudio Content. El estudio Content lo que evaluó era, a ver,
¿Cuánto va a seguir? Eran mujeres que venían tomando un estrógeno progesterona que tenía que ver con un anticonceptivo con equilibriestradiol, como dijimos que era un anticonceptivo semisintético. Dijeron, bueno, a ver, paren, no tomen más ese anticonceptivo, vamos a dividir las aguas. Ustedes como grupo van a tomar progesterona solas y ustedes van a tomar Claira, que es estradiol, valerato de estradiol más dinocres. Y vamos a evaluar cuál es el patrón de sangrado, la satisfacción que tienen, ¿sí? Con alguna de las dos píldoras, ¿no? Con Claira y con progesterona. Y se vio que el 25%, perdón, 0,8, dejaron, ¿sí? Los progestágenos solos antes de terminar el estudio. Y sin embargo, que fue, digamos, la idea era hacerlo por varios meses, y un 19,8% de Claira fueron las que abandonaron. O sea que evidentemente con el progestágeno al 25% le fue peor, y solamente con Claira menos de un 20% realmente abandonaron. Y la mediana de tiempo de descontinuación fue de 157 días para Claira y 127 días para progesterona. O sea que no solamente abandonó un mayor porcentaje con progesterona sola, sino que mucho antes, ¿ok? Ahí tienen, miren el grafiquito que se ve perfectamente. Otra de las cosas que tenemos que ver es lo que tuvo que ver con que las tasas de satisfacción dentro de los 3 a 5 meses posteriores al cambio, fíjense cómo fueron que lo dividieron por edades, entre 18 y 25 años y entre 26 y 50 años. Esto es muy importante porque son otras etapas de la vida. Ustedes fíjense que generalmente a los 26, 50 años vamos a encontrar personas que probablemente tengan más hijos que a edades más jóvenes, personas que son como más responsables con su anticoncepción, ¿sí? Pero sin embargo, fíjense que en Claira hubo mucha mejor satisfacción, tanto en las edades de 18 a 25 años como en las edades de 25 a 50, mucho más que las progesteronas sol. O sea que tiene una elevada tasa de continuación en cualquier edad. Por otra parte, vemos que cuando evaluamos hemorragias, porque ustedes saben que cuando una persona toma anticonceptivos, uno no le puede decir como médica, mira, vas a tener un día de sangrado, vas a tener horas de sangrado, vas a tener 5 días de sangrado. Pero sin embargo uno puede evaluar cuando le da una píldora cuánto tiempo de sangrado tuvo. Y sin embargo, fíjense lo que pasó. En las personas que tomaron Claira, las hemorragias fueron mucho más cortas, de 48,7% versus 44,1% con respecto a la otra pastilla, y más ligeras, o sea, de menor cantidad, ¿sí? 54% versus 46%. Y encima le preguntaron cuán dolorosas eran sus sangrados y vieron que el 91%, ¿sí? Ahí tienen, miren, tienen el basal y las diferentes visitas que hicieron al ginecólogo. Y después de la progesterona, y después tienen primero tienen el estradiol más el dinogés, ¿sí? Entonces, ahí se dieron cuenta que el resultado fue mucho mejor con Claira que con los progestágenos solos. Entonces, era mucho más importante, el 73% disminuyeron el dolor, ¿sí? El 91% disminuyeron el dolor con Claira y el 73% con los progestágenos solos. Después hablamos de la reducción del sangrado menstrual abundante. El sangrado menstrual abundante, ustedes saben que tiene que ver con un sangrado menstrual excesivo que realmente interfiere en toda mujer su calidad de vida. Realmente hay gente que me dice, Flor, me mancho muchísimo, Flor, no me para la hemorragia, Flor, me tengo que cambiar a cada rato. Entonces se hizo un estudio de esas mujeres que tenían sangrado excesivo con Claira, a ver qué porcentaje disminuía este sangrado y cómo realmente cambiaban su calidad de vida. Porque se sabe que 1/3 de las mujeres en algún momento de la vida tuvieron un sangrado menstrual abundante. Es muy importante saber que el sangrado menstrual abundante generalmente puede tener causa idiopática, ¿sí? Que no se sabe, puede tener causa orgánica, estructural, como miomas, pólipos, ¿sí? Hiperplasias endometriales, que son engrosamientos del endometrio o mismo cáncer de endometrio, y hay sangrados uterinos abundantes o menstruales abundantes que tienen que ver más con el tema funcional, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que se expresan en el endometrio
mecanismos inflamatorios. Ustedes ven que más allá de lo romántico, digamos, que uno le ponga la menstruación, que es una etapa sumamente, es el ciclo menstrual de la mujer y realmente es algo muy natural, lo que sabemos es que ese endometrio que se descama por obviamente un infarto, que es una necrosis de ese tejido que hace que caiga y se genera como mucha inflamación. Y obviamente se activan muchísimas sustancias y prostalaminas que tienen que ver con la inflamación, capa B, con todo lo que sea inflamación, inmunidad, ¿sí? Entonces hay un aumento de la vascularización muy importante en los vasos, hay un aumento también de lo que tiene que ver con el factor vascular endotelial de proliferación, y esto es muy importante. Ahí está el VEGF, y miren cómo las glándulas se vuelven mucho más tortuosas, el endotelio se vuelve más copioso, se vuelve más inflamatorio, y obviamente esto tiene que ver con que produzca también localmente más estrógenos, más aromatasa, y esto hace de mucho sangrado abundante, mucho más que otros endometrios que no presentan este mecanismo tan inflamatorio y este tema de los factores proliferadores, ¿no?, del endotelio. Entonces uno dice, bueno, a ver, frente a esta posibilidad de todos los gestágenos que tenemos que contraponen esta inflamación estrógena del endometrio, ¿qué gestógeno sería ideal para el sangrado menstrual abundante? Y se vio que el Dinogés activa el receptor de progesterona. Y esto es muy importante porque hay receptores de progesterona A y B, y realmente esto que sea agonista, o sea que ocupa ese lugar de progesterona, es muy importante para disminuir muchísimo todo este efecto antiinflamatorio que hace y este factor endotelial vascular de proliferación que hace que se genere muchísimo más sangrado. Entonces, fíjense qué importante y cómo cambia el Dinogés, que reúne las características del gestágeno ideal con respecto al tratamiento del sangrado menstrual abundante. Y esto lo muestran estos trabajos. Miren acá. Se hizo un trabajo que obviamente en mujeres que no tomaban nada, que sangraban cíclicamente, con otras mujeres que tomaban Dinogés, que tenían sangrado menstrual abundante, y mírense, eran dos ensayos aleatorios, doble ciego. El doble ciego significa que a cada persona le daban una pastillita que la persona y el profesional de la salud, ninguno de las dos personas sabía qué era lo que le daban. Entonces, como que el factor emocional no tenía ni idea, porque todo influye en el ciclo menstrual, ¿sí?, y en el sangrado. Por lo tanto, esa persona no sabía qué le daban y el profesional de la salud tampoco. Sin embargo, se vio que el 63% y el 11% de las pacientes fueron tratadas con éxito con estradiol, Dinogés y placebo respectivamente. O sea, fíjense, el 63% de las pacientes tuvieron resultados si realmente le dábamos Claira, y solo el 11% cuando no le dábamos placebo. Y también disminuyeron muchísimo su sangrado a menos de 80 mililitros, tanto el 68% y el 70%, ¿sí?, redujeron más del 50%. O sea, imagínense el cambio, ahí se ve perfectamente en azul el Claira y en amarillo el placebo, como a partir de los ciclos de tratamiento, en el placebo casi no había diferencias, y en el Claira sustancialmente. Miren ahí el séptimo ciclo como realmente ha bajado muchísimo. Por eso la conclusión es que el Dinogés es muy eficaz para el tratamiento del sangrado menstrual abundante, y obviamente se asocia con muchísimo más tasas de éxito. Y por otra parte, acuérdense que yo les decía al principio que el sangrado menstrual abundante, sin causa orgánica, por supuesto, que no tenga miomas, que no tiene pólipos, porque por supuesto con causas estructurales, esto aparte de darle anticonceptivo hay que solucionar la causa estructural. Como conclusión, redujo rápido, sustancial y sostenido el sangrado menstrual abundante. Obviamente mejora los parámetros de hierro, mejora los parámetros de anemia, porque estas pacientes están súper anémicas, así que es sumamente tolerable, y aparte hay una mejoría en parámetros de productividad laboral, porque imagínense, actividad también de la vida diaria, porque las mujeres que sangran mucho se pierden el día, se van del trabajo, no prestan atención, se sienten mal, o sea que disminuye muchísimo la calidad de vida. Entonces, obviamente, un anticonceptivo como Claira en estos momentos es
sumamente importante porque les mejora globalmente. Imagínense que menstruan todos los meses, así que la cantidad de días laborales y de actividad diaria que se pierden por este sangrado menstrual abundante. Así que es una opción de tratamiento oral que es completamente reversible. Esto es muy importante porque cuando quieren decir hasta acá, cuando deciden ser madres o no, pero digamos, es algo reversible, de corta duración, conserva la fertilidad, porque ustedes saben que esto del mito de te vas a quedar infértil, como vas a engordar, esto no es así, se está recontrademostrado en otros trabajos, que es otra charla, pero realmente es aparte autoadministrado, no tiene que ir a ningún lado para que nadie le dé ningún tipo de medicación. Miren acá, el estudio CALM, ¿qué es lo que hizo? El estudio CALM lo que hizo era qué pasaba con las mujeres que tenían dolores, y lo compararon en este caso no con placebo, ¿sí?, sino con otro anticonceptivo que tenía etinilestradiol y levonorgestrel. O sea, el etinilestradiol que habíamos hablado, que era semisintético, y el levonorgestrel, que es un gestágeno que se descubrió antes o se formó antes que el linogest. Y se vio que también en el dolor hubo menor dolor cuando se tomó Claira con respecto a el anticonceptivo con levonorgestrel. Fue un estudio internacional, también fue doble ciego, ¿sí?, entre los 14 y los 50 años de edad, en 3 ciclos de tratamiento. Participaron 234 personas en Claira y 230 personas con etinilestradiol y levonorgestrel, y se reportó este alivio que ven en pantalla, el celeste Claira y en amarillo el estradiol y levonorgestrel, y realmente fue también significativo. Pero ya que hablamos del dolor, vamos a hablar habíamos hablado primero de que una paciente, una mujer, venía tomando otro anticonceptivo y dice, che, hay estudios que dicen que a mí me va a doler menos en el momento que deprivo, o voy a tener menos dolores de cabeza. A ver, contame. Bueno, yo les cuento un poquito. Vieron que les dije, sacando el anticonceptivo, nosotros tenemos un ciclo que en el momento que realmente nuestras hormonas bajan mucho y tenemos esa menstruación, tenemos unos síntomas que se llaman, que tienen que ver con el síndrome premenstrual o el síndrome disfórico premenstrual. Realmente en ese momento donde tenemos muy bajas las hormonas, hay mucha gente que tiene mucha alteración de ánimo, mucha alteración de ansiedad, ataques de pánico, tiene dolores, no solamente dolor de panza, pueden tener distensión, dolores de cabeza, diarreas. Bueno, hay muchísimos síntomas que se llaman síndrome premenstrual, pero sin embargo en los anticonceptivos, cuando uno toma y hay una anovulación, no hay este ciclo, pero hay un intervalo libre de hormonas, que son esos 7 días placebo, que obviamente las hormonas bajan, no al nivel de no ser anovulatorias, pero bajan mucho, y a muchas mujeres interfieren con demasiados síntomas. Por ejemplo, hubo mujeres que reportaron aumento de dolor de cabeza también, mayor dolor pelviano, que le dolían las mamas o tenían hinchazón, ¿sí? Y los síntomas, obviamente, en el momento del intervalo libre de hormonas, dicen, no, a mí no me hace sentir esto bien, la verdad lo dejo, porque yo prefiero, ¿para qué voy a tomar esto si me duele la cabeza, si tengo dolor pelviano? Mejor lo dejo. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver si achicando el intervalo libre de hormonas y que sea como una cosa mucho más basal o mucho más monocorde el tema del nivel hormonal en sangre, veamos a ver qué pasa con las mujeres, a ver si tienen menos síntomas de estos de cefalea, dolor pelviano y más. ¿Y qué pasó? Entonces, hicieron un trabajo donde de 262 mujeres, las que algunas no tomaban hormonas, otras sí estaban tomando hormonas, y dijeron, bueno, a ver, ¿qué pasaba con el intervalo libre de hormonas de 7 días? ¿Qué es lo que les pasaba con esto? Y decían, bueno, todos los síntomas, casi todos los síntomas evaluados fueron significativamente peores durante el intervalo de 7 días sin hormonas que durante los 21 días de píldoras convencionales. O sea que en ese momento del intervalo libre de hormonas, miren acá, el 70% tenía dolor pelviano versus el 21%. Los dolores de cabeza, 70% versus 53%.
el uso de analgésicos aumentaba muchísimo, un 69%. La distensión abdominal, la hinchazón y la sensibilidad en las mamas también aumentaba, miren, la sensibilidad en las mamas casi el doble. Por lo tanto, dijeron, bueno, entonces, vamos a ver qué hacemos en ese momento sobre esos síntomas que se dan en ese intervalo de pastillas. Entonces hicieron un estudio sobre los síntomas relacionados con ese intervalo y relacionaron. Dieron Claira, que Claira, acuérdense que tiene 2 días placebos y que es un periodo mucho más corto de intervalo libre de hormonas que el régimen 21-7, y que obviamente los niveles de estradiol van a ser mucho más estables que esta bajada tan importante de 7 días sin tomar absolutamente nada. Y lo importante es que dijeron, bueno, vamos a demostrar que Claira, que el régimen de estradiol, estradiol con valerianato, era mucho mejor que en el estudio Harmony 1 se estudió etilinestradiol con nomegestrol, que es otro progestágeno, y en el Harmony 2 etilinestradiol con levonorgestrel, ¿ok? Bueno, fíjense, en el Harmony 1, que es un estudio muy importante que se hizo tras 6 ciclos de toma, era determinar el efecto en los síntomas asociados a la deprivación hormonal. En Claira versus el etilinestradiol y nomegestrol. Fíjense ahí. Tenemos en negro tenemos los valores basales de las personas que tenían Claira fuera de la etapa placebo, después los valores basales, ¿sí?, que tenían en el ciclo 6, ¿sí? Y miren qué pasó, mostró una reducción mayor en el etilinestradiol y nomegestrol en el dolor de cabeza y pélvico según la escala visual analógica. ¿Esto qué significó? Que Claira era mucho mejor con respecto a la disminución del dolor de cabeza y pélvico que los preparados con etilinestradiol y nomegestrol. Fíjense ahí, en el ciclo 6 miren cómo el negro disminuye mucho más que la barrita gris en los 6 ciclos. O sea que Claira consigue una reducción significativa de la frecuencia e intensidad de dolor de cabeza y pélvico asociado a una deprivación hormonal de etilinestradiol y nomegestrol con intervalo de 7 días. Acá tienen, miren cómo se ve perfectamente la media de Claira y la mediana, ¿sí? O sea, acuérdense que la mediana tiene que ver con el punto estadístico y la media con toda la campana de Gauss. Y fíjense entonces qué es lo que pasa con la disminución de la cefalea, que es mucho más marcada en Claira que la media y la mediana de etilinestradiol y nomegestrol, tanto en dolor pélvico como en el dolor, la cefalea. Y el Harmony 2 comparaba un anticonceptivo oral combinado de valeriato de estradiol y Inoges, o sea, Claira, un régimen dinámico, con etilinestradiol y levonorgestrel con respecto a la capacidad de reducir la frecuencia e intensidad también de dolor de cabeza y pélvico en el periodo de abstinencia hormonal asociada a estos síntomas. Y fíjense cuál fue el resultado también. La basal, en el ciclo 6, fíjense cómo Claira, ¿sí?, los regímenes de valeriato de estradiol y Inoges disminuyeron muchísimo más la cefalea y el dolor pelviano de los regímenes de etilinestradiol y levonorgestrel. Y por último, nos quedó como es muy importante para la mujer el tema de su libido, de su deseo, porque realmente es un tema que le toca a muchas mujeres. Y acuérdense que la regulación de la sexualidad femenina es muy compleja, tiene que ver muchas cosas, no solamente tiene que ver la hormona, cada vez lo sabemos más, tiene que ver con, sí, obviamente los estrógenos, el nivel de andrógenos, el nivel de progestinas, pero tiene que ver con un problema multifactorial que obviamente comienza en tu relación vincular, en tus creencias, en la culpa de disfrutar y de tener placer, en tu compañero o compañera sexual, en cómo, en la alegría, en el ánimo, en cómo repercute el estrés, cómo está el cortisol, cómo está la prolactina, cómo está la oxitocina, que son todas hormonas que interfieren en todo nuestro hipotálamo, nuestro sistema límbico, y que también interfieren muchísimo en nuestro impacto en la libido sexual. Y es muy importante saber que los andrógenos
siempre una creyó, la medicina creyó que como la libido era de macho, era de que los andrógenos había que tenerlos altos, de que las mujeres cuando entramos en la etapa menopáusica que los andrógenos bajan o que tomábamos anticonceptivos, es como que los andrógenos nos bajaban mucho y por eso se piensa que los anticonceptivos tienen como una disminución sí o sí de todo lo que tenga que ver con la libido sexual, y siempre se cree que los anticonceptivos que se acompañan de una progestágeno más androgénico les va a ir mejor, como el levonorgestrel, que un anticonceptivo antiandrogénico como puede ser el Dinogest, ¿sí? Entonces, fíjense acá el impacto de los anticonceptivos hormonales en la respuesta sexual. Bueno, el estrógeno obviamente siempre da una función de vitalidad de las membranas, de la mucosa, ¿no? Nos da más olfato, más memoria, nos activa, ¿no? Por eso siempre dicen que en la menopausia baja, pues yo no estoy de acuerdo, la menopausia puede tener una excelente vida sexual, pero es verdad que el estrógeno influye también en nuestra lubricación, y también se habla de que el estrógeno, más aún el etinilestradiol, aumenta el SHBG, que es la globulina de transporte de hormonas sexuales. Si nosotros tenemos una globulina de hormonas sexuales, un transportador alto, vamos a tener poca hormona libre. Y la hormona, ustedes saben que tiene que estar libre para actuar. Si no está libre, no actúa, y ahí, si aumentamos la globulina transportadora, vamos a tener una hormona mucho menos libre y que no pueda actuar y proporcionarnos menos acción hormonal. Por otra parte, los progestágenos tienen efecto antiestrogénico. Ustedes saben que en cualquier ciclo menstrual, si hace todo un estudio, sabe que la segunda parte del ciclo, que gobierna un poco también la progesterona, las personas están menos libidinosas, más cansadas, más achonchadas, con un poquito más de edema, más molestas, más irascibles, ¿no? Que en la etapa estrogénica y periovulatoria, que una está como más predispuesta generalmente, ¿no? No quiero generalizar, pero generalmente pasa. Y después los andrógenos sí sabemos que nos dan un efecto positivo en nuestro ánimo, en nuestro deseo, en nuestra fuerza, ¿sí? Pero también nos dan un efecto negativo en, bueno, todo lo que sea el efecto androgénico, como la caída del cabello, la seborrea en la cara, mayor acné, todo lo que tenga que ver con la grasitud, ¿sí? Bueno, entonces veamos a ver cómo podemos hacer para, qué importantes son los andrógenos sobre la función sexual y qué pasa con la elección del anticonceptivo en esto. Se cree que los andrógenos juegan un rol importante en la función sexual. Esto de se cree, un poco lo traigo porque últimamente se está viendo, Rosemary Bason, que es una persona que todo el tiempo está haciendo trabajo con respecto al deseo sexual de la mujer, está de alguna manera reportando trabajos que se sabe que los andrógenos no son tan importantes, o sea, lo basal del andrógeno con respecto a la libido. Pero no se conoce por eso cuál es el nivel crítico de andrógenos por debajo del cual se puede afectar la función sexual de la mujer, y que los anticonceptivos orales combinados pueden disminuir los niveles de testosterona libre, más que nada por un efecto antiandrogénico, como lo vimos, ¿sí? Como por ejemplo tiene muy bien el Dinogest, y por el aumento de los niveles de SHBG, que es la globulina transportadora, que ya dijimos, que funcionan como carritos de tren, ¿no? Que se sube el pasajero, que es la hormona testosterona, que si la tenemos ahí arriba sabemos que no está libre, entonces no puede actuar. Y entonces, ¿cuál fue la creencia de siempre? Que obviamente los anticonceptivos con gestágenos que presentan mayor androgenicidad, como por ejemplo el levonorgestrel, iban a irle mucho mejor que un anticonceptivo con un antiandrógeno más potente, como si fuera el Dinogest. Pero no existe evidencia que los gestágenos más androgénicos tengan menor probabilidad de producir disfunción sexual femenina. Y también se sabe, o se cree, que los anticonceptivos también pueden producir una afectación en el trofismo de la vagina y que pueden producir menor lubricación y un poquito más de vestibulitis. Vamos a ver qué pasó entonces. Hay una evidencia de que el uso de anticonceptivos se ha asociado
en algunas mujeres con efectos indeseables en la función sexual y que ha producido un deseo sexual hipoactivo. Acuérdense que el deseo sexual hipoactivo es un deseo que se pierde por más de 6 meses, es un deseo que preocupa perderse, ¿sí? A la mujer que tiene deseo bajo y que no le preocupa, no tiene un deseo sexual hipoactivo. Estamos hablando de mujeres que les preocupa realmente esa baja de deseo y baja libido. Y si bien es una alternativa, obviamente, cuando nos vienen y nos plantean, che, Flor, nosotros decimos che en Argentina, Flor, estamos bajando, siento que desde que tomo este anticonceptivo me bajó la libido, no sé, lo quiero dejar. Este estudio dice, bueno, a ver, ¿qué pasa si probamos con Claira? Porque parece que hay estudios que dicen que no te va a bajar la libido. Vamos a probar. Entonces se cree que un beneficio de valerato de estradiol y Dinogest sobre la libido en mujeres con deseo sexual hipoactivo inducido por anticonceptivos se debe a un impacto directo del Dinogest sobre la SHBG y que su efecto beneficioso sobre la maduración de las células vaginales demuestra como que es muy complejo decir por qué realmente el anticonceptivo se asocia a un deseo sexual hipoactivo. Entonces, hay que tener en cuenta muchas relación del gestágeno con respecto a la actividad androgénica en mujeres que se asocia al deseo sexual hipoactivo que tienen un anticonceptivo oral combinado. Entonces, se hizo un estudio, que es un estudio enorme, que se llama el estudio Stable, que demuestra la no inferioridad de Claira, el que tiene Dinogest y tiene un antiandrógeno más potente que el levonorgestrel, con respecto a un combinado de etilesteroide y levonorgestrel sobre la libido de las mujeres con deseo sexual hipoactivo en el término de 6 meses de tratamiento. Tanto Claira como etilesteroide y levonorgestrel mostraron un aumento en el cuestionario hay un cuestionario de índice de la función de salud sexual, que es muy importante y está validado. Es un cuestionario que tiene 6 dominios, ¿sí? No me quiero equivocar. Los dominios tienen que ver con el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, ¿sí? La satisfacción y el dolor en las relaciones sexuales. Y es muy importante porque el Stable lo que demostró en el índice de la función sexual es que aumentó tanto con el régimen del Dinogest como con el etilesteroide y levonorgestrel, ha aumentado muchísimo los índices de excitación y de deseo, ¿sí? Y también aumentó muchísimo, hay otra escala también validada que tiene que ver con el índice de angustia, ¿sí? Angustia y estrés sexual, que también ha validado que bajó muchísimo la angustia sexual o de ánimo con respecto al régimen también de Claira, ¿sí? Acá lo podemos ver también en el gráfico y se asociaba a mejores síntomas con respecto de la disfunción sexual asociada a los anticonceptivos. Y por otra parte, el estudio Stable, ¿sí? También combinó, acá les decía los dominios de excitación y deseo, miren cómo disminuyeron. Los puntajes promedios combinados eran 13, ¿sí? En la basal, miren cómo de Claira, y 13,2 en etilesteroide y levonorgestrel, y después fueron de 19,3 y 19,4, miren cómo aumentaron los dominios en los dos anticonceptivos, el de Dinogest y el de levonorgestrel. Por otra parte, el estudio Stable también miró todo lo que tiene que ver con el índice psicológico de bienestar general. El índice psicológico de bienestar general es un índice que denota la ansiedad, índices de depresión, índices de sentirse con ánimo positivo, autocontrol, ¿sí? Una mejor vitalidad, y se vio que tanto en Claira como en régimen de etilesteroide y levonorgestrel fueron similares y disminuyeron muchísimo los índices de malestar, o sea que aumentaron el índice global de bienestar general en esta prueba también, que es validada por muchísimos estudios, y el estudio Stable la tomó para validar este efecto de la disminución de la problemática del deseo sexual, y vio que aumentaba muchísimo el deseo en estas mujeres. Acá lo tienen, o sea que completamente Claira, digamos que tiene un paralelismo
paralelismo muy importante en el régimen de timidestradiol y levonorgestrel, asociada a la disfunción sexual femenina, o sea que realmente la disminuyó muchísimo. Entonces, las conclusiones de este primer ensayo clínico que se hizo comparando estos dos regímenes de anticonceptivos en las mujeres con deseo sexual hipoactivo, los resultados que dieron que los andrógenos no parecen tener un rol determinante más relevante relacionado con el uso de anticonceptivos. O sea, es una causa completamente multifactorial que obviamente considera, aparte de la androgenicidad del gestágeno, y es muy importante porque tanto que sea un andrógeno un progestágeno androgénico, no tan antiandrogénico, realmente no solamente se valora con respecto a la potencia directa del gestágeno, sino que también es muy importante cómo participan estos niveles de la globulina transportadora para saber cuánta hormona queda libre, y se vio que en Claira realmente el impacto por el valerato de estradiol también hace que la hormona sea mucho más libre y no genere tanto impacto en la libido. Entonces, a mí me parece que con todo lo que charlamos, me parece que tenemos que tener mucha atención a lo que les pasa a nuestras mujeres, a nuestras pacientes, lo que nos dicen con respecto a los efectos adversos, a qué les pasa en el periodo libre de hormonas de estos 7 días de estos regímenes combinados con otros gestágenos, y pensar en que Claira puede ser una muy buena oportunidad para el cambio de las pastillas y mejorar una mayor aceptabilidad, mayor confort, mayor satisfacción, menos dolores de cabeza, menos dolores pelvianos, y pensar en estas mujeres que tienen una baja libido sexual para ver si puedo contrarrestarlas con este anticonceptivo Claira y por ahí tener una mejor elección y de alguna manera con muchísimo más poder, que tiene que ver con todos los trabajos científicos que hablan de que esta combinación de valerato de estradiol y dinogés le hace muy bien a nuestras mujeres. Y aparte, sabiendo que tiene muchísimo menos impacto en la globulina transportadora y que la testosterona permanece más libre, esto habla también de mejor ánimo, mejor ímpetu, mejor compliance con respecto a la sexualidad y a su sexo, ¿sí? Y obviamente al tener un estradiol mucho más natural, tiene una mayor compliance y mayor utilización periférica del estradiol. Y acuérdense que el dinogés habíamos dicho que mejora muchísimo todo lo que tiene que ver con la etapa inflamatoria que se da en ese endometrio cuando menstruamos, y el etilenestradiol con respecto a el agonismo que tiene este dinogés a nivel del receptor de progesterona, y esto hace que produzca muchísima inflamación general en todo lo que sea la pelvis, ¿sí? Así que me parece que tenemos muchas razones por las cuales podemos realmente utilizar este combinado, y lo más importante es que nuestras mujeres estén contentas, estén confiadas, se sientan bien, bajen sus efectos adversos y puedan saber que no solamente es una decisión única que pueden tener como dejar la píldora y buscar otro método anticonceptivo, sino que pueden cambiar, como yo siempre digo, eligiendo el progestágeno, eligiendo el tipo de estrógeno y el tipo de progestágeno y combinándolo, por ahí nos va mucho mejor. Así que Claira me parece una excelente elección por todo lo que nos muestra la bibliografía. Así que muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado la charla y que hayan aprendido muchos conceptos nuevos que por ahí no sabían. Gracias.